Los testigos, los granjeros, estaban completamente drenados de sangre. Y era muy persistente, porque este era de los que perseguía a la presa hasta matarlo. Lo perseguía donde fuera. Era como un búho gigante de más de 2 metros, muy imponente, que solo se me quedó viendo. Se ensordeció por un aleteo súper gigante y que nomás escuchó un golpe en seco. Max desapareció para siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expedientes Misteriosos. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Tania? Pues muy bien, con un tema que yo creo que nos va a gustar. A ver, ¿de qué nos traes hoy para hablar? Pues bueno, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido una línea muy divisora entre lo que la ciencia puede probar y lo que las personas aseguran haber visto. Y en este caso, hoy nos vamos a adentrar en esta línea divisora. Hoy no hablaremos de asesinos humanos ni de fantasmas. Okay. Hoy hablaremos de monstruos de carne y hueso que la ciencia se niega a reconocer. Hoy abrimos el expediente, Fran, de los críptidos. Uy. ¿Qué te parece? Me encanta el tema, me encanta. Pero antes de empezar, yo creo que deberíamos definir qué es un críptido. Buena La palabra proviene de la criptozoología, que es una disciplina que se dedica al estudio de animales ocultos. Un críptido es una criatura cuya existencia se pasa de voz en voz a través de relatos, testimonios y leyendas urbanas, pero que la ciencia oficial no ha podido confirmar empíricamente. Okay. Para los biólogos ortodoxos, la criptozoología es una pseudociencia. Pero hay un dato fascinante en esto, Fran. Muchos animales que hoy conocemos perfectamente, como el calamar gigante o el okapi, comenzaron siendo simples críptidos, cuentos de marineros, historias de exploradores, hasta que la ciencia finalmente se encontró con ellos y los oficializó. Todos conocemos a las grandes estrellas de los críptidos. En este mundo tenemos el monstruo del lago Ness, claro, en Escocia, que empezó por una famosa fotografía en 1934, que 6 décadas después, se descubrió que era una simple falsificación, una venganza hecha con un submarino de juguete. Okay. Tenemos también al Yeti del Himalaya y a Pie Grande en los bosques de Norteamérica. Pero hoy nos vamos a quedar en nuestro continente. En América. Ok, ¿con qué vamos entonces? Hoy vamos a abrir el expediente del críptido más famoso, más temido y escurridizo de la era moderna. Un monstruo que se pudiese catalogar de 1000 rostros, el famoso chupacabras. ¿Y sí, Nuestra historia oficial, Fran, comienza en marzo de 1995 en Puerto Rico. Los granjeros despertaron una mañana para encontrar a sus animales del corral muertos, pero a lo que comúnmente solían estar, que era devorados, no lo estaban. Presentaban pequeñas heridas punzantes en el cuello o en el pecho, y según los testigos, los granjeros estaban completamente drenados de sangre, es decir, solo tenían una marca como de dientes y no tenían ni una gota de sangre. Eso era un panorama un tanto extraño, porque los depredadores de la noche, cuando atacaban a sus animales, pues los despedazaban, se comían la carne. Sí. El pánico pues estalló, evidentemente. Pero hay un locutor puertorriqueño de radio que, cuando estaba dando esta noticia, en un tanto comedia, lo llamó como el chupacabras. Es decir, el cómico, este locutor era comediante. Y cuando él estaba hablando de este suceso en la radio, él lo denominó como a un estilo chupacabras. Y a partir de ese testimonio de radio, de ese relato de radio, se le denominó chupacabras, porque los granjeros no tenían ni idea de qué era o qué podía ser. Y en agosto de ese mismo año surgió el primer avistamiento. Madeline Tolentino afirmó haber visto a esta criatura o a esta bestia a través de su ventana. Y su descripción, Fran, les congeló la sangre a todo Puerto Rico. A ver, dámela. Era un ser bípedo,
de 1.5 metros, con piel grisácea y escamosa como la de un reptil, enormes ojos rojos y una amenazante hilera de espinas por la espalda que le recorría desde el cuello hasta la cola. Y la piel era como una especie de alien, de ovni, ¿sabes? Okay, sí. No, de alien, perdón, como escamosa, pero era bípedo. Y este mito se supone que se originó ahí, pero los investigadores dicen que es un poco más antiguo, bueno, mucho más antiguo, que en 1975, 20 años antes, en el pueblo de Moca, también en Puerto Rico, ya había reportes de vacas y cabras desangradas y le llamaron el vampiro de Moca. Y si retrocedemos aún más, nos vamos a la antigua Grecia con Aristóteles, que dice que era un chupador de cabras que succionaba la sangre de las cabras, pero era como en forma de pájaro. En realidad como creían agujero, que era un pájaro, el que chupaba la sangre. Y siglos después se le denominó Caprimulgidae, que en latín significa chupacabras. Okay. Pero curiosamente... ¿Me repites esa palabra? Caprimulgidae. Madre. Pero curiosamente, este locutor, sin tener conocimiento... Lo dijo al aire así nada más. Lo dijo porque eran cabras o ovejas, pero al final le dijo chupacabras, porque los testimonios de los granjeros decían que sus animales no tenían sangre. A medida que la leyenda se propagaba por toda Latinoamérica, por el nacimiento del internet, porque en 1995 pues el internet era relativamente nuevo y pues era como raro. Raro tenerlo en tu casa, eso. Sí, la idea de que ahí tenías la verdad absoluta, el acceso a la información y todo lo que pasaba por internet en aquellos años pues se denominaba como que era lo real, lo correcto, ¿no? Ahí tenías la información precisa y había muchísimos foros y salas de interacción de chat donde se empezó a correr esta noticia. El chupacabras pasó de tener una apariencia terrorífica a una forma diferente. Conforme cambiaba de país, la forma iba cambiando. Mientras en el Caribe, que en Puerto Rico era un alienígena bípedo, cuando cruzó a México y al suroeste de Estados Unidos a principios de los 2000, mutó. Los testigos, Fran, ahora reportaban a un monstruo cuadrúpedo. Similar a un perro salvaje o a un coyote. De hecho, sin pelo, con piel arrugada, grisácea y unos colmillos muy prominentes. Que ese es el que yo tengo más conocimiento, o sea, que yo me acuerdo más que era su apariencia, no tanto el otro, o sea. Sí, fue mutando la apariencia y por eso es como un cambiaformas, porque en el sur de Latinoamérica tenía esta apariencia un tanto bípeda y con piel como tipo reptil, pero en México y el suroeste, en el noroeste, tenía esta apariencia cuadrúpeda. Sí, que ya era como un perro salvaje, por así decirlo. El chupacabras llega en México en 1996, cuando estaba enfrentando una crisis económica y política muy compleja. El gobierno acababa de atravesar por el famoso error de diciembre que le costó a las familias mexicanas una gran parte de su bolsillo. Y pues los ánimos no estaban muy bien. Había furor, había crisis y necesitábamos en el país una contención. Un chivo expiatorio. En 1996, las televisoras más grandes de México, Televisa y TV Azteca, comenzaron a dedicar tiempo insólito al aire. En los horarios estelares ya no se hablaba de economía, ya no se hablaba de política, se hablaba de este misterioso ser, animal o bestia que estaba atacando a los granjeros o rancheros del país, el famoso chupacabras. Javier Alatorre en 1996 fungía un papel importantísimo en los hogares de México porque era el estelar de las noticias de TV Azteca. En Hechos de Javier Alatorre en TV Azteca abría sus emisiones, todos los días reportando animales muertos en Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, en todos los países.
mostraba desde cabras muertas hasta dibujos hechos por niños de 8 años que decían haber visto al chupacabras. Pero ¿por qué le dedicaba tanto tiempo al aire a este famoso críptido que nadie lo había visto en sí? Pues fácil, para desviar la atención de todo lo que estaba pasando económicamente y socialmente en el país. Así es. Un chivo expiatorio. Correcto. De hecho, muchos sociólogos analizaron este suceso y consideraron que esto era una cortina de humo deliberada, porque mientras la población estaba aterrorizada por los corrales, por sus mascotas, por sus animales de granja, se desviaba la atención pública de la inflación, de las críticas al Tratado de Libre Comercio que había en ese entonces, del error de diciembre y de toda la corrupción que emanaba en el país. Uh-huh. Y entonces el chupacabras no solo era un monstruo, no era un animal como simplemente que lo veíamos como algo aterrador. Era el animal que iba a tapar todas las fechorías del gobierno actual, todo el estrés, toda la preocupación que albergaba el país, porque estábamos atravesando por una crisis muy fuerte. Sí. Y en Televisa también se dedicaba muchísimo tiempo de pantalla, que aquí viene un caso que yo creo que muchos lo recordarán, que es el caso de Facundo, que sacó un documental investigando sobre el famoso chupacabras que aquejaba a los granjeros de la época. Yo viéndolo de niño, sí me dejó traumado eso. Sinceramente, sí me dio miedo haber visto ese documental, porque hablamos de que Facundo fue, es que no me acuerdo si fue para Puebla. Bueno, el caso es que si buscas ahorita hacia dónde fue, no lo encuentras en los mapas. O sea, dicen que en realidad todo esto fue planeado, todo fue actuado incluso con actores que ya se podían ver en otros sketches. Pero el chiste es que él llega, le dicen, en tal parte los rancheros le muestran sus animales, que incluso se puede ver una vaca que tiene como una herida abierta, uh-huh, provocado por este ser. E incluso les dicen, no, pues en esta zona aparece. Y deciden acampar, todo el equipo de producción se queda a acampar. Pero para esto ellos dejan una gallina. Como para... Carnada. Ajá, como carnada. Entonces como a las 3 o 5 de la mañana, es que no me acuerdo, fue hace mucho que lo vi. Hace un poco lo retomé otra vez. Pero suena algo afuera y se lleva a la gallina. Entonces todo el equipo de producción sale corriendo a buscarlo. Y a los maizales Facundo se tropieza porque él llevaba la cámara, se puede ver una garra que sale. Ok. Entonces sí está muy raro cómo se manejó, porque hasta ahí todo bien con los habitantes ahí, lo trataron súper bien, le dieron la información y todo el rollo. Después de ese suceso se van y regresan porque dicen, bueno, vamos a regresar otra vez a documentarlo bien, porque ahora sí vamos a venir más preparados, porque querían traer más casas, más cámaras como para poder capturarlo bien. Pero dice Facundo que, bueno, se puede ver ahí en el programa que cuando llega, los habitantes ya estaban así como muy reacios. O sea, como de no me hable. O sea, le negaban todo. Hasta incluso lo terminaron golpeando porque vieron que estaba grabando. Y pues lo sacan de ahí. Pero ya había grabado la primera vez. La primera vez llegó todo bien. La segunda vez lo golpean para sacarlo porque le dicen que no querían grabar. Se dice, ahí las malas lenguas, que el gobierno, como permitió que dejaran que sacaran ese documental en el pueblo, los fue a reprender. Que incluso se llevaron gente, golpearon gente, les quitaron pues cultivos y todo el rollo. Que por eso es que se comportaron de esa forma. Es lo que les puedo decir de ese segmento de Facundo, que al final está en duda si fue real o no. Sí, porque como te digo, se pueden ver ciertas cosas que es un actor en específico, que yo me quedé muy grabado de eso porque ya lo habías visto en nuestros sketch. Pero digamos que lo usaron igual, como para seguir. Sí, lo que se demuestra con este reportaje es que seguía la cortina de humo y seguir echándole fuego a esta histeria colectiva para que se mantuviera vigente. Exactamente, la vigencia es más que nada lo que querían tener. Inclusive también llegó a Chile, a Argentina, igual, porque había crisis política, económica, y este recurso se utilizó
como le digo, entre 1995 hasta 2005 aproximadamente el recurso del chupacabras le sirvió a muchos gobiernos para seguir desviar la atención. Y era la era del internet. Todo lo que pasaba por internet se tomaba pues con menos criterio que hoy día. Que de hecho, si buscan en YouTube todavía pueden encontrar ese segmento de Facundo. Les recomiendo que lo vean. O sea, está un poco más explicado. Yo se los dije así al Iseba porque no me acuerdo muy bien cómo estaba el rollo, pero lo pueden retomar ahí. Pero que las televisoras más importantes del país le hayan dedicado segmentos estelares días, incluso semanas, a este sí, porque se repitió muchas veces en el canal, que fue en el 5, de hecho, que se estuvo repite y repite en los horarios estelares. Entonces el chupacabra fue el monstruo que aterrorizó el villano de México para desviar la atención. Pero aquí en Expedientes Misteriosos, Fran, me gusta mucho buscar la verdad y ¿existen realmente pruebas, aparte del dibujo del niño de 8 años que sale con Javier Alatorre? Y de la imagen de Facundo. Exacto, de que este vampiro moderno existió. Vampiro. Pues porque chupaba, ¿sabes? Hay un investigador, que su nombre es Benjamin Radford, dedicó 5 años de su vida a rastrear al chupacabras. Okay. Sus descubrimientos son irónicamente tan asombrosos como la leyenda del mismo chupacabras. Primero, el misterio de la sangre. ¿Por qué los animales parecían estar secos? Porque les chupaba la sangre. Los drenaban. ¿Tú crees que los drenaban, que le chupaba la sangre? Ajá. La biología forense nos da esta respuesta. Cuando un animal muere, el corazón se detiene y por ende la sangre por simple gravedad se asienta y coagula en las partes más bajas del cuerpo. Un proceso llamado livor mortis o lividez cadavérica. Esto deja las heridas superiores pálidas, creando la ilusión óptica de que el animal fue drenado. Okay. ¿Por qué? Porque al momento de que la sangre baja, coagula, y si tú le tratas de sacar la parte de arriba, pues una muestra, no hay sangre. Es como, te lo voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando tú tienes una mostaza, la mostaza se espesa cuando está en el refrigerador. Cuando tú quieres usar la mostaza, te sale como agüita, que la premostaza le dicen. Ajá. ¿Por qué? Porque toda la mostaza se asentó abajo. hacia abajo. Entonces tú tienes que dejar un tiempo, voltear la mostaza como boca abajo y esperar a que baje. De esa manera funciona la lividez cadavérica. Es un tanto espesa, se coagula. Okay. Porque cuando está en circulación, pues no hay forma de que se coagule. Segundo, las criaturas o los famosos chupacabras que eran pruebas. ¿Por qué? Porque los granjeros cazaron al chupacabras y los congelaron en sus refrigeradores para que los investigaran. Okay. O sea, se pusieron tan en mente de detener o cazar a esta famosa especie que muchos granjeros lo cazaron y lo tenían en su refrigerador para que algún experimento se le hiciera y fuera un investigador, porque incluso se llegó a creer que eran criaturas creadas por el gobierno, ¿sabes? Okay. Por la CIA. A ese grado llegamos. Sí. A la madre. Porque incluso el famoso chupacabras llegó a Texas. Cuando llega a Texas, pues la emoción que giraba en torno al chupacabras era diferente. Era el terror a una especie desconocida, intrusa, que podía ingresar por tu ventana. Pero esto era por la fiebre de los migrantes. El chupacabras reflejaba este miedo del tejano promedio a los migrantes. Y pues básicamente eso era una bestia desconocida, un intruso. Y se le da otro valor simbólico. Pero en Estados Unidos no lo usaron como aquí, pues, en este caso. Era un tanto diferente en Texas. Como te digo, en Latinoamérica se utilizó más para cortinas mediáticas por problemas políticos, pero ahí en Texas se utilizó para el tema de los migrantes. Wow, o sea, qué contextos tan diferentes. Entonces, cuando estos seres fueron llevados a laboratorios, a pruebas, tanto en Texas como en México, se les sometieron a pruebas de ADN para ver qué era, qué chingados, ¿sabes? Eres. Y los resultados fueron muy contundentes. Eran coyotes, zorros y perros salvajes. Pero tú te preguntarás, ¿por qué se veían como monstruos, como seres cuadrúpedos en México, sin pelo, ¿sabes?
porque sufrían, de casos extremos de sarna sarcóptica. Ah, no mames. Eran perros coyotes sarnosos, una infección que es parasitaria que les hace perder todo el pelo. Se manifiesta en forma de ácaros. Les hace perder todo el pelo, engrosa su piel. Por eso como más grisosa, sí. Engrosa su piel, dándoles un aspecto un tanto alienígena o reptiliano, y los debilita tanto que son incapaces de cazar en la naturaleza, en su hábitat natural. Sí. Se ven obligados a atacar a presas fáciles en corral. Ya no atacan como a la fauna salvaje, a la fauna silvestre. Sí, sí. El verdadero origen del alienígena, lo que iba a preguntar. Aquí viene el que vio Madeline Tolentino, este ser bípedo de 1.5 metros. Pues el investigador descubrió que la primera testigo, que es Madeline Tolentino, semanas antes de ver al monstruo, ella había ido al cine. No. Y vio una película de terror que se estrenó en ese momento, que es Especies o Especie Mortal. La criatura de esa película, Fran, es bípeda, tenía garras y espinas en la espalda. Tal cual la descripción de Madeline Tolentino. Era exactamente la misma descripción. Su mente, aterrada por los rumores, por la histeria colectiva de que había un chupacabras, sí, pues se sobreestimuló, sugestionó y empezó a alucinar que veía había eso. Proyectado a este monstruo hollywoodense en la oscuridad de su patio. ¿Por qué? Porque ella había escuchado en la radio los testimonios de los granjeros que había un monstruo. Se le juntó todo, atacando sus granjas. Ella escucha un ruido en la noche, se asoma por la ventana y cree haber visto al monstruo que vio en su película. No. Que es de la película Especie Mortal. Si lo vamos a poner aquí en pantalla, se van a dar cuenta que es un ser bípedo con un piel un tanto alienígena y con los picos en la espalda. Bueno, picos. Lo vamos a dejar así. ¿Ves lo que hiciste, niña? Sí. Y entonces, ¿por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué un zorro o un coyote no se come a su presa? Justo quería llegar a eso. Porque estaban tan débiles que ni siquiera alcanzara a comérselo. No era tanto su hambre, ¿sabes? Era más este instinto de ser fuerte, este instinto de decir, la adrenalina de decir, puedo seguir cazando, que solo iban y no podían atacarlos como salvajemente, sino que los atacaban por el cuello, solo por el simple hecho de matarlos. Ok. Porque la enfermedad los estaba debilitando tanto. Pues su instinto es esto, cazar. Okay, y es por esto que no se los devoraban, porque no tenían la suficiente fuerza para devorárselos, ni la suficiente hambre por la enfermedad, pero querían seguir sintiéndose útiles en su entorno, en su fauna. Pero bueno, el misterio básicamente está resuelto. Pero ¿por qué todo un continente, Fran, decidió creer en el chupacabras? Por todo lo mediático que llegamos a tener, con todo lo que bombardearon, como tú dijiste. Por el simple hecho de decir, aquí está el monstruo que ocupamos para que nos salve de las pendejadas que hacemos. Exactamente, sí. Era más fácil tenerle miedo a un animal en la oscuridad que a la crisis económica que estábamos atravesando. Y el chupacabras se convirtió en esta metáfora o en este personaje alegórico de un sistema que siempre nos ha controlado. ¿Sabes? La narrativa la manejaron los medios de comunicación, la manejó el sistema y se introdujo por este medio que es el internet, que era nuevo y que pues generó este auge. Y por esto, Fran, el chupacabras es el primer gran mito de la era de la información. Wow. Quizá nunca hubo un reptil chupando sangre en los campos de América. Solo eran perros enfermos, histeria colectiva, manipulación mediática, pero eso no lo hace menos real para todos los que crecimos con esta historia. Los críptidos nos enseñan que como seres humanos siempre necesitamos monstruos tangibles para canalizar nuestros miedos más profundos. Órale, qué bonito. Gracias por ver el episodio, gente.
No, no es cierto. Oh, órale, no pensé que el misterio se había resuelto, que en realidad eran coyotes o zorros que estaban enfermos. Esto es gracias a Radford, que dedicó 5 años de su vida a todas las incógnitas que desató el chupacabras. Quisiera saber qué fue de la niña cuando supo todo el desmadre que hizo. Pues ya investigando, Radford encontró que había visto esta película y luego entró a investigar la película, que era una película terrorífica de 1995, y pues la similitud a su relato con el personaje principal, pues sí. Encajaban con todo. Encajaban perfectamente. Órale. Wow, no pensaría... O sea, sí me acordaba del desmadre que había sido, pero no a ese grado. Porque pues yo nací en el 97 y pues hasta el 2000 como que me rozó eso pues a mí, por así decirlo. Sí. ¿Y tú qué nos traes, Frank? Cuéntanos. Pues mira, les quiero contar sobre la onza. Ahí les va qué es. Este es un felino que habita en la Sierra Madre, pero durante 500 años fue una criatura, o más bien un críptido, que pensaban que eran solamente relatos de rancheros. En sí, se consideraba este críptido porque para esa época solamente podíamos encontrar en la zona de tanto de Sonora como Sinaloa y en Chihuahua lo que eran los pumas o jaguarundis, que se le conoce también. Entonces ya era como que los testimonios hablaban de un animal con estructura un poco más, ¿cómo decirlo? Un físico más encajado, por así decirlo. Un poco más pequeño que el puma, pero con patas más alargadas. Es como si vieras un gato en el cuerpo de un perro galgo, por así decirlo. Para darles algo simple así. Ok, gato con perro galgo. Pues aquí vamos a estar poniéndoles lo que es una onza, para que se den la idea. Uh-huh. Pero, ¿me creerás que el primer registro oficial fue en 1500? En el año 1500 apenas. Sí, muchísimo ya. Y ustedes sabrán por quién, el que les voy a decir, Bernal Díaz del Castillo. Es de un acompañante que tuvo Hernán Cortés cuando fue la conquista aquí en México. Se dice que él cuando entró a Moctezuma, Moctezuma tenía un zoológico, no sé si sabían eso. No. En Tenochtitlan, Moctezuma ya tenía un zoológico donde tenía pumas, jaguares, pero tenía un tercer animal que no encajaba con ninguno de los otros dos, que le llamaban onza. Pero aquí lo curioso, decía Bernal Díaz, que esta onza era más agresivo incluso que los pumas y los jaguares. Porque sí, si tú te le ponías al pedo, sí te brincaba, o sea, no le tenía miedo a los humanos, era más... ¿Cómo decírtelo? Hostil. Era más hostil y era muy persistente, porque era de los que perseguía a la presa hasta matarlo, lo perseguía donde fuera. Ese era su método. Entonces, para el 1 de enero de 1986, ya por fin se rompió esta barrera, dejó de ser un críptido ya, por fin. Fue el 1 de enero en San Ignacio, Sinaloa, el cazador Andrés Rodríguez Murillo se lo topó una onza que estaba cazando a un venado desde las alturas. Pero la onza, al ver que se toparon así como de frente, y Andrés tuvo que dispararle, porque vio que se le iba a echar encima, y pues ni modo, o sea, ese lo oyó. Gracias a eso, él él pensaba que era un puma primero, o sea, cuando se acercó dijo, esto no me parece nada conocido. Entonces, gracias al que él llevó esa especie a analizar, es que supieron lo que era la onza. ¿Y por qué les quise contar esto? Porque me pareció curioso que la onza, que es un felino de aquí de la capital, la capital de Sonora y Sinaloa y Chihuahua, era considerado un críptido antes, o sea, okay. Se me hizo muy raro cuando lo estuve leyendo, o sea, se me hizo muy interesante, porque no me vayan a funar, por favor. Yo de niño vivía en una zona donde estaba, digamos que aquí era lo civil y todo lo demás era puro monte. Ajá. Entonces yo en las tardes, mi papá y un vecino me llevaban a caminar con ellos, pero siempre teníamos que traer rifles, porque por lo mismo que era una zona, pues selva, por así decirlo, monte, no era tanto el peligro de los animales, sino de otras personas.
Pero en esa ocasión que íbamos caminando, me sorprendió que yo escuché un chillido. O sea, bueno, los tres escuchamos un chillido y vimos que una de estas onzas brincó y agarró una liebre así en el aire y se nos quedó así de frente. Entonces la onza soltó a la liebre y como que se nos quería echar encima y pues le tuvimos que disparar. Obviamente no la matamos porque eran rifles de posta, pero sirvió para asustarlo. Sí, para alejarla. Pero, sí nos quedamos así de esa madre. Si se nos echaba encima, bye con nosotros. Entonces sí fue para mí de niño sí fue así como de... ¿Cuántos años tenías? Ay, cabrón, yo tenía unos 10, 11 años apenas. Y te congelaste, imagino. Yo sí me quedé en estado de shock así, pero al momento que mi papá gritó de ¡tírale! Ahí fue como que reaccioné y ¡tas! O sea, ¿tú le disparaste? Yo le disparé. En exclusiva. Fran es un mataonzas. No, afortunadamente, como te digo, como era un rifle de postas, pues obviamente sí le di. Pero nomás sirvió para que le doliera y se asustara, pues. Pero hasta cierto punto creo que tuvimos suerte porque era una especie, digamos que apenas era chica. Porque si se fijan, sí es... A pesar que dicen que es un poco más chica que un puma, pues sí impone esa madre. Entonces... Sabes que no conocía a la onza. Ya ahorita que me dices, pues ya he estado visualizando. Igual las vamos a poner aquí como dices. Pero... yo creo que también si hubiese sido niña, independientemente de alguna especie salvaje se me aproxima, me hubiese asustado también. Pero es que en ese momento para mí era como de... yo no conocía esa especie, ¿sabes? O sea, yo no sabía de su existencia. Fue un animal extraño. Ajá. O sea, yo creo que por eso me dio el ataque ese de... como de pánico, de shots. Así que me quedé así de... la mirada de los 1000 gatos. No sé cómo decirle. Sí. Pero sí, o sea, para mí... se me hizo curioso el haberlo... cuando estaba buscando críptidos, encontrarme con que la onza era un críptido antes. ¿Y hasta cuándo dejó de ser críptido? Hasta que... En 1986, cuando este cazador mató una especie y desvivió una especie y la llevó a analizar. Ahí ya se confirmó que no era un críptido. 400 años después. Aunque, fíjate, el primer registro oficial fue en 1500 en el año. O sea, hablamos de mucho. Casi 500 años. Ajá. Sí, oye, pero ¿esta solo se da en Sonora? Es muy común que habite como que en las sierras, en la Sierra Occidental Madre, que está entre Sinaloa, Chihuahua y Sonora, pues. Ok. Es su hábitat, por así decirlo. Nunca me he topado con ninguna onza. No te la recomiendo. No quisiera, gracias. Pero bueno, Tania, pues esa fue la experiencia, digamos, que tuve con esta especie. Pero tú nos traes otro críptido. Así es, Fran. Yo les traigo el hombre polilla. ¿Has escuchado acerca de él? Sí, claro, Mothman. Sí, conocido mundialmente como Mothman o como hombre búho. Originalmente es de Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho es uno de los críptidos más famosos y aterradores de la mitología estadounidense. Órale. Al igual que el chupacabras, este críptido, el hombre polilla ha generado fascinación y pánico durante años, pero con una particularidad muy oscura. Se le considera un heraldo de desgracias y muerte. Un mensajero. Así es, ya que sus avistamientos suelen coincidir con la inminencia de grandes catástrofes o con la presencia de ovnis y hombres de negro. Pero, ¿cómo es físicamente el hombre polilla? Te preguntarás. Una polillota. Los testigos lo describen como un ser humanoide imponente, de más de 2 metros de altura, cubierto por una piel o pelaje o una vestimenta de un color negro completamente uniforme o gris oscuro. Ok. Carece de un cuello o cabeza bien definidos, pareciendo que está unida directamente con el tronco. Sus características más aterradoras son 2 enormes alas, que a veces se describen como una capa que cubre su espalda, y 2 ojos grandes, rojos y gigantes, completamente brillantes. Okay. A lo que se les atribuye poderes hipnóticos y que algunos comparan con los faros de un automóvil. ¿Y esos no cambian con la luz? Dependiendo qué luz le toque, ¿no cambian de color o algo así? No, los testimonios simplemente dicen que son ojos grandes, brillantes y de color rojo. Ok. Entonces, el mito moderno nació en Virginia Occidental, en Estados Unidos, la noche del 14 de noviembre de 1966. 2 matrimonios que paseaban en coche cerca de unos antiguos depósitos militares
que eran explosivos de la Segunda Guerra Mundial, ¡A la madre! afirmaron ser perseguidos por esta criatura hasta la entrada del pueblo. Fue un periodista quien lo bautizó como Mothman. Se dice que poco antes del fatídico desastre nuclear de Chernobyl, el hombre polilla fue visto sobrevolando los alrededores de la planta en Ucrania y Georgia, reforzando su estatus de anunciador de fatalidades. Pero también se le vio en México, ¿A poco? en Chihuahua en el 2009. Un joven fue perseguido por la criatura mientras conducía su camioneta. El caso cobró una relevancia muy escalofriante porque casi un mes después de este avistamiento estalló la epidemia de gripe H1N1, la famosa influenza. Y pues en el país dejó víctimas mortales. También en Santiago de Chile, en el 2013, varias personas de forma independiente aseguraron verlo sobrevolando por un parque y otras comunidades de la ciudad. Los testigos chilenos, en particular, lo describieron como un papel flotante grande en el aire. Ok. Una especie de humano volador. Y en Chicago, en el 2017, se llegaron a reportar 55 encuentros en un solo año. Es decir, en Chicago, 55 avistamientos en el 2017. Diferentes personas aseguraron ver a un ser inmenso de 3 metros con ojos brillantes y a menudo acompañado del avistamiento de ovnis de color verde en el cielo. Órale. Este misterioso ser ha inspirado una cantidad de obras. El investigador John Keel recopiló numerosos testimonios y publicó un libro que se llama Las profecías del Mothman, que años más tarde inspiró una famosa película en 2002 que se llama Mothman, la última profecía. Y también en el mundo de los videojuegos ha tenido cabida el Fallout 76. Ok, ajá. Que está ambientado precisamente en una versión post-apocalíptica de Virginia Occidental. Incluye al hombre polilla como un enemigo, junto con un culto que lo adora y un museo abandonado en su honor. Al día de hoy, muchos expertos debaten si se trata de un animal o no, o se trata también de un fenómeno que la mente exagera. Si es directamente también una manifestación de lo paranormal o si es provocada por estados alterados de conciencia. Aquí yo tengo un caso personal que me ocurrió hace ya bastantes años. Yo tenía aproximadamente unos 8 años. No mames, ¿viste el Mothman? Sí, pero en aquellos años se decía, estaba muy ferviente el tema del chupacabras. Entonces, a mí me decían que si yo me iba a portar mal, se me iba a aparecer el chupacabras. Te lo saben como castigo, eso. Sí, y un día, órale, yo estaba saliendo de la casa de mi tía y de repente se me aparece un hombre de más de 2 metros, de color negro, como con unas alas de al lado desde los hombros hasta abajo y con una cara de búho. Con una cara de búho parecido a un pájaro que medía más de 2 metros. Yo me acuerdo que lo miré así. Y en mi mente, como a mí me hablaban de un monstruo y ese monstruo era el chupacabras, yo crecí creyendo que se me había aparecido el chupacabras. Pero tiempo después, cuando yo quise contar esta historia, porque nunca la conté, cuando yo quise contar esta historia, busqué el chupacabras en mi adolescencia, yo creo. Y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo había visto. Y entonces empecé a buscar como especies no reconocidas, qué es esto de los críptidos, y justo me aparece el retrato vívido de lo que yo había visto. Aquí lo van a estar viendo para que era el hombre polilla. Era completamente oscuro, era como un búho gigante de más de 2 metros, muy imponente, que solo se me quedó viendo. Pero hicimos contacto visual muchísimo tiempo, o sea... yo estaba así impactada. ¿Te quedaste como en shock? Ajá, porque para mí era de que yo me estaba portando mal y se me apareció el chupacabras. ¿Y qué pensabas que te iba a hacer? ¿Que te iba a llevar o algo así? Yo me quedé congelada. No recuerdo qué pasó. No recuerdo si me fui, si él se fue, si se desapareció. ¿Se te borró el cassette? Sí, no tengo memoria de qué pasó, aparte de que estaba muy pequeña. Sí, como 8 años, ¿no? Dijiste. Ajá, pero tengo este recuerdo vívido de que se me apareció
el que yo erróneamente creí que era el chupacabras, y tenía todas las características del hombre polilla. Y para mí fue muy impactante, mucho que antes. Y cuando yo quise contar esta historia tiempo después, nunca la conté, porque primero me daba miedo cuando era niña, y después ya era como de que pensaba que se iban a burlar de mí, que no me iban a creer que se me apareció el chupacabras. Imagínate, yo hubiera dicho, se me apareció el chupacabras de 2 metros en forma de pájaro o búho. Que se hubieran burlado por eso, no tanto por otro. Pero era por esta parte de que, pues no conocía el internet, yo estaba muy pequeña. Entonces, pues ya después descubrí que era el hombre polilla. Y cuando yo empiezo a leer sobre este suceso, pues me pegó muy directo en decir, eso fue lo que yo vi. Y te digo, no recuerdo qué pasó, no recuerdo si se desapareció, si yo me fui. Simplemente tengo en mi memoria que yo estaba mirando hacia arriba y estaba este ser gigante con estas alas desde los hombros hasta abajo. ¿Recuerdas qué año fue? No, pues ya fue... Tenías 8 años más o menos. Ponle que fue en el 2003. ¿Y pasó algo fuerte 2004. ese año? Porque ya ves que dicen que él aparece cuando pueden ser catástrofes que pueden pasar. Pues mira, allí en la casa de mi tía, más o menos por esas fechas, no recuerdo si fue antes o después de ese avistamiento, yo tuve un accidente. Haz de cuenta que estaba la casa de mis papás y la casa de mi tía muy cerca. Entonces a mi papá le gustaba ir en bicicleta. Y un día en una fiesta que hicieron en la casa de mi tía, yo ya me quería ir. Y mi papá me dijo, te voy a llevar en la bicicleta a la casa. Pero se nos apareció una persona y como que se veía un tanto lúgubre, sospechoso, porque era de noche. Y mi papá le dio más fuerte a la bicicleta tratando de huir de esta persona, porque sí se veía muy sospechoso. Y yo me asusté tanto que pataleé. Y mi tobillo se ensartó en la bicicleta. ¡Ah, la madre! Entonces, cuando mi tobillo se ensarta en el rin de la bicicleta, sí, se me fracturó. No se fracturó, pero sí se quedó como esguinzó y una cicatriz que todavía tengo al día de hoy y que se me llenó de sangre el pie. Entonces yo tenía como 8 años aproximadamente. Imagino el gritote que diste. Para mí fue muy impactante. Recuerdo que llegó una ambulancia y me tuvieron que llevar con el rin de bicicleta en la ambulancia porque no me podían sacar el pie. O sea, no recuerdo si subieron toda la bicicleta, pero yo tengo la visión de que yo iba con el rin. O sea, tú llegaste con el rin al hospital. Sí. Oye, ¿dices que todavía tienes la cicatriz? Todavía tengo la cicatriz. Ok. Fue muy doloroso. Te digo, eso fue lo más... Es que cuando tienes 8 años no recuerdas muchas cosas, pero pues recuerdo al Moodman y recuerdo haberme accidentado en una bicicleta. Wow, bueno. Pues así, historia. ¿Traes algún otro críptido a...? Pues casualmente, Tania, te quiero hablar del hombre pájaro. Ahora es la versión del Moodman, pero mexicana, por así decirlo. Oye, capaz si también haya sido ese. Pero no, sí se asemejaba mucho al Moodman. Es que sí se asemeja mucho ahorita que me estuviste platicando. Porque prácticamente este hombre pájaro se define como un humanoide de aproximadamente 2 metros con una envergadura de que sus alas lo triplican el vuelo. O sea, es un poco más grande en ese sentido. Se le describe con piel oscura o plumaje negro. Y también con unos ojos, dependiendo, ya sean rojos o amarillos, intensamente, dependiendo como que la luz que le pegue, por así decirlo. Se considera un críptido porque, a diferencia de figuras reconocidas como sabrás en Nahual, este es más un humano que se transforma en una bestia. El hombre pájaro, es tratado con testimonios como una criatura biológica que posiblemente tenga orígenes, ya sea una ave prehistórica que por alguna razón sobrevivió en aislamiento, o incluso tiene un origen extraterrestre, que es lo que se les menciona los investigadores. Y a medida también se le vincula con el fenómeno de Moodman, porque casualmente este también actúa como un mensajero. Ok. Ya sea en desgracias. ¿Podrá igualmente ser el mismo ser críptido? Es que lo que me estaba conectando, que a lo mejor, porque también dijiste que tiene como una tipo cabeza de búho, pues. Ajá. Entonces puede ser que lo estemos emparejando, pero con otro nombre, posiblemente. Pero te puedo decir que el primer avistamiento de él fue en 1908. Fue en la Huasteca, en Nuevo León, cuando un hombre llamado Pantaleón Magaña
paseaba con su perro por una de estos parajes de la zona cuando de repente algo lo detuvo. En el suelo pudo ver unas huellas gigantes parecidas a humanos, pero con una gran diferencia. Tenían garras. En ese momento, el perro que lo acompañaba comenzó a ladrarle a unos matorrales que estaban por ahí. Entonces, como él vio que el perro era tan insistente y empezó a escuchar como que ruidos en los matorrales, lanzó una piedra. Y cuando lanzó la piedra, nada más pudo ver cómo una forma humanoide emprendía el vuelo, de color negro. Es el primer registro que se tiene en 1908 Pero, curiosamente, hay otros registros. Nada más que en esta ocasión me gustaría contarles advertencia de leyenda, porque ya he leído unos comentarios cuando decimos leyendas urbanas, piensan que son investigaciones a fondo. No. Entonces, me gustaría platicarles esta leyenda porque también tiene que ver con otro perro, pero no pude encontrar de qué año se asemeja. Yo siento que es un poco más modernona esta. Se llama La desaparición de Max. Y esta leyenda ocurre en una expedición a las cuevas de los murciélagos en Santiago, Nuevo León. Una mujer llamada Laura iba caminando por esta zona con su perro llamado Max, que era un pastor belga. O sea, grande era el perro. Sí, son altos. Así es. Pero ella cuando se acercó a esta cueva, curiosamente su perro empezó a gruñir y a alterarse. Y cuando ella volteó a ver a lo que le estaba gruñendo su perro Max, vio una enorme figura parada en una roca, erguida, que en ese momento ella dice que se ensordeció por un aleteo súper gigante y que nomás escuchó un golpe en seco. Max desapareció para siempre. Es muy similar a la historia que conté. Exactamente. Muy similar. Inclusive, Fran, yo lo llegué a relacionar. Mi mente de niña decía que era como un pichón gigante. Yo decía, mi descripción es como un pichón gigante. Un pichón negro. Es por eso que me llama la atención. Posiblemente no era Mothman. A lo mejor era el hombre pájaro el que te pudiste haber topado. Suena muy, muy similar. Y pues nada, en este caso, lo último que puedo contarles de esto es que cuenta Laura en su relato que a los días encontró en su casa una pluma de aproximadamente unos 20 centímetros dura, dándole a entender que el hombre pájaro ya sabía dónde vivía. Era como una advertencia. De, yo sé dónde estás, ya sabes, y cuídate. Entonces el hombre pájaro se roba a los perros, el alma de los perros, o cómo explicarlo. Prácticamente yo diría, porque se alimenta de ellos. Ajá, porque la leyenda no lo ¿cómo se dice? Especifica en ese sentido. Pero yo diría que es para alimentarse. Porque en este caso, bueno, en la primera leyenda que les conté, bueno, en el primer registro que hubo, no se llevó al perro. En esta ocasión, sí. Posiblemente sí lo use como alimento. Sí, de algo tiene que vivir. Y ahora me gustaría contarles no es una leyenda, porque esto fue algo mediático en Monterrey. En 2004 lo cubrieron todas las cadenas televisivas de Monterrey. O sea, fue un escándalo grande. ¿También del hombre pájaro? Del hombre pájaro. Oye, y se asemeja también con los años en donde... 2003 aproximadamente. ¿Qué fue que te lo topaste? 2004. En 2003, 2004 yo tenía 8 años. Entonces posiblemente se dio una gira en Monterrey y luego vino por ti. Una gira por México. Pero bueno, esta historia fue en 2004 con el oficial Leonardo Samaniega. Reportó una figura oscura que cayó en el cofre de su patrulla cuando estaba dando un rondín. Entonces, cuando cayó esta criatura, porque la describe así, que era algo grande, de color negro, con unos ojos muy penetrantes de color rojo, que cuando cayó en su cofre, lo fue a atacar directamente desde el parabrisas. Y él, en el estado así de desesperación, pone en reversa su patrulla y sale como puede huyendo de él y choca. Entonces, se termina desmayando. Y cuando ya lo encuentran, fueron sus mismos compañeros, y cuando les explica lo que pasó... O sea, él perdió el conocimiento. Totalmente lo perdió el conocimiento.
De hecho, fueron los compañeros que lo encontraron todavía desmayado y ya cuando le hicieron... Porque fíjense, a este oficial le terminaron haciendo los exámenes toxicológicos, los cuales salieron negativos, o sea, no tenían nada en su cuerpo. Y aquí el relato es que lo que lo hace más impactante es que el hecho de que un oficial diera ese reporte y que todavía los medios locales lo cubrieran tan grandes, y es como que sí llegó a dividir la opinión pública entre los escépticos y pues los creyentes en este caso. O sea, tuvo muchísima cobertura mediática localmente. Localmente, Ajá. en Nuevo León, Monterrey. Sí. Y por último, me gustaría contarles de la foto viral de 2018 que esta tuvo. O sea, fue el último avistamiento que pudieron tener, pero igual prendió todo Facebook porque una usuario publicó una foto de su padre frente a la cueva de los murciélagos, donde al fondo de la imagen se distingue perfectamente una silueta suspendida en el aire con las alas extendidas. Aunque muchas personas dijeron que era un pájaro que posiblemente está en una posición extraña, donde reavivó todas las conversaciones con la Birman manía, porque así lo catalogaron. Y desde entonces, todo el norte de México estuvo como ese año, estuvo muy al pendiente a ver si salían nuevas cosas. De hecho, aquí tengo la imagen, Tania, de hecho te la quiero mostrar. No, por favor. Intraumada acá. Aunque sí parecería... ustedes aquí la van a ver también. Okay. O sea, si ves al fondo... Sí, pero se ve como café. Ajá. Se ve como café. Entonces por eso muchos dicen que posiblemente era otra especie que fue tomada en ese momento. Pero pues ya sabrás cómo es internet. Sí. Reavivó todo. Entiendo, esta histeria colectiva y también pues hay muchas teorías conspirativas y leyendas urbanas con esta necesidad de lo desconocido y de saciar nuestra inquietud por la verdad. Y de hecho, todavía pueden encontrar ese reportaje del oficial en YouTube, lo pueden ver ahí todavía. De hecho, aquí les vamos a estar poniendo unas cuantas imágenes también. Muy y bien. Eso es lo único que les tengo que decir del hombre pájaro, que posiblemente y sea el Mothman también, pero lo catalogamos aquí como el hombre pájaro. Pues muy bien, creo que son de los críptidos más famosos de América. Creo que no conocía al hombre pájaro. Yo lo relacionaba más con el hombre polilla. Voy a investigar un poco más al respecto ya con lo que me dices, porque también se asemeja mucho. Sí, y posiblemente sean lo mismo, ¿no crees? Es que con tu relato que nos estuviste dando y dándome las características, por eso te pregunté lo de los ojos. Si también se les ponen un tono amarillo dependiendo de la luz, al contacto con la luz o así. Porque cuando te escuchaba platicar tu historia decía, es muy similar al hombre pájaro. Y yo decía, pero ¿y qué tal si estamos hablando de hermanos? Podría ser. Pues, al final de cuentas creo que los críptidos, como dije al principio, nacen por esta necesidad humana de explicar todo. De este temor a lo desconocido que siempre queremos descifrar, ¿no? Si hay algo desconocido y nos da temor, siempre tratamos de buscar razones o tratamos de buscar la verdad, y a veces nos aferramos mucho a ciertas verdades que no terminan siendo del todo correctas y la mente puede jugar en contra, como el caso de Madeline Tolentino con el chupacabras. Y hoy día tenemos muchísimas referencias de humanoides o de seres indescifrables que pudiésemos, ya nuestra mente está sugestionada. Pero fíjate, Fran, me llama mucho la atención porque en finales de los 90, principios de los 2000, cuando el internet era completamente algo nuevo, nos hacían caer en estos mitos de internet. ¿Qué será hoy día con la inteligencia artificial? O sea, si en aquel momento no teníamos la capacidad de discernir entre lo falso y la verdad, hoy día que podemos replicar voz, rostro, que podemos replicar todo con la inteligencia artificial, ¿está nuestro cerebro preparado para discernir entre lo cierto y lo falso? Es que aquí en mi México todo es tan mágico, Tania, que no sabes si es IA o es México muchas veces. Sí, pero, por ejemplo, ya hay cosas muy raras que podemos ver. Por ejemplo, el caso del canguro, creo que era el canguro de asistencia, que lo querían subir a un vuelo
y que no lo dejaron. Era un canguro de asistencia, porque creo... De asistencia emocional era, recuerdo, que nadie sabía si... O sea, al principio muchos cayeron. Ajá. Y al final se terminó descubriendo que era inteligencia artificial. Y se hizo el meme de que, yo ya caí en la IA, ya no puede descifrar. Sí era un canguro, ¿verdad? No me acuerdo, la verdad. Sí era un canguro, ya me dijo el productor que era un canguro. Gracias, producción. Pero es muy complejo saber, porque escuchamos las voces. Cuando se hizo muy viral un creador de contenido que hacía como canciones de Bad Bunny o de reggaetoneros, que se hizo súper viral, Sí, y que cierto. parecían canciones oficiales. Y eso es cuando la IA estaba en pañales, fue hace 2 años. Entonces, ahorita que ya está mucho más avanzado, De ya hecho, es muy difícil. De hecho, de 5 años acá que empezó, la neta sí, está demasiado avanzada Es ya. súper difícil. Yo empecé a utilizar la inteligencia artificial a finales del 2022, principios del 2023. Y ahorita... Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ha avanzado a pasos agigantados, y ahorita ya yo veo un video en internet, en TikTok o en cualquier red social, ya no sé si es cierto o no. Me cuesta, tengo que prestar atención a detalles. Donde aún se le dificulta es en los textos. Sí. Ahí es donde se le dificulta. Pero inclusive hay como personas en internet que no son personas y que son sumamente virales. Hay un creador de contenido que se dedica a ¿cómo se dice? Desenmascarar a personas de inteligencia artificial. Creadores de contenido que tienen cientos de miles o millones de seguidores, y él hace comparativas y al final termina diciendo, esta persona no es persona, es creada por la inteligencia artificial, y se roba los videos de este creador, pero con el rostro impostado de la inteligencia artificial. Órale. Entonces, ahorita, en teoría, se supone que hay más avistamientos de ovnis, que hay más como sucesos criminales que podemos ver en pantalla. Pero son creados por esto. Son creados por inteligencia artificial. Sí, que incluso que en el mar ponen así al megalodón, por ejemplo, que va saliendo así. Ajá. Entonces, si nuestra mente está sobreestimulada, si estamos todo el día scrolleando en redes sociales, ¿qué tan capacitado está nuestro cerebro para discernir entre lo falso y lo real? Yo creo que no debemos ser tan duros con nuestros papás o con las personas de los 90s, principios de los 2000, que se creían todo de internet. Si al final del día... Ahorita estamos cayendo en las artimañas de la inteligencia artificial. Sí. Es muy difícil poder separar lo real. Antes hablábamos de las fake news, ahora hablamos de IA. Correcto. Antes decías, está photoshopeado el video o la imagen, y ahorita es IA. Es IA. Es súper difícil. Y entonces, para mí no es tan descabellado que se haya creado un chupacabras o un Birdman, como dices, o un hombre polilla. O hasta Bigfoot. Si el internet, Bigfoot también, si el internet era nuevo y pues era algo innovador, y todo lo que pasaba ahí se creía real. Sí, no me cae de madres todo eso, porque sí te da en el recuerdo de incluso que te... Bueno, es incluso lo que tú dices. Está en internet, está en Google, era cierto. Correcto. Pues la criptozoología es un tema muy grande, donde hay muchísimas especies, muchísimas bestias, inclusive insectos de los que podemos hablar. Y pues este episodio da para una segunda parte. Si les gusta el tema, podemos traer críptidos de otros continentes, no solo de América, y ahondar más en este tema. Denle like y les voy a hablar del Bigfoot mexicano en otra ocasión. No quiero. No. Muchísimas gracias por mi parte. Ha sido todo. Encantado nuevamente de compartir micrófono contigo, Fran. Siempre. Y con nuestro productor allá detrás de cámaras. Que es muy amigable. Es un tema que para mí es nuevo. No soy muy afán o muy afín de contar estos temas, pero me estoy metiendo en todo este mundo de expedientes misteriosos, esperando hacerlo de la mejor manera. De igual manera, si hay algo un dato o algo así que lo dije mal, pues díganmelo. Nos sirve muchísimo la retroalimentación que nos puedan dar. Exactamente. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Expedientes Misteriosos. Yo soy Fran Pacheco, o mejor conocido como el Slayer 97. Y nos vemos en otro jueves misterioso, gente. Muchas gracias a todos los que se quedan. Sus comentarios son bien recibidos. Esos likes nos apoyan mucho, la verdad. Y si les gusta este contenido, pues suscríbanse, ya saben. Nos vemos. Gracias.